¿Y si te dijera que mi propio esposo y mi propia madre, las dos personas en quienes más confié en esta vida, se aliaron para hacer de mí una sombra obediente? ¿Y si te dijera que fui traicionada no una, sino 2 veces por quienes juraban amarme y protegerme, y que pasé años fingiendo una vida que nunca fue mía, simplemente para sobrevivir? Me llamo Rosa Elena Aguilar, tengo 68 años y les hablo desde mi humilde terraza en San Miguel de Allende, una ciudad hermosa, pero que también fue escenario de los años más oscuros de mi vida. Hoy el cielo está nublado, el viento sopla lento y los pájaros cantan allá en los cables como si el mundo no supiera lo que una mujer puede guardar por dentro. Durante más de 4 décadas, guardé esta historia en lo más profundo de mi alma. Callé, aguanté, sobreviví, pero ahora que mis cabellos están completamente grises y mis manos tiemblan al sostener una taza de café, decidí que no me quiero ir de este mundo sin contar lo que viví, porque quizás haya otra mujer en alguna parte de México escuchando esto, sintiéndose sola, rota, confundida, exactamente como yo me sentí alguna vez. Y si mi historia puede servir de advertencia, consuelo o fuerza para al menos una mujer, entonces valdrá la pena revivir este pasado que tanto me ha costado enterrar. Antes de comenzar con este relato tan doloroso, te pido algo desde mi corazón de abuela. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Regálame un me gusta si sientes que estas palabras te están hablando. Y comenta aquí abajo desde qué parte del país me estás escuchando. Dime paz en Cristo, abuela Rosa, si llegaste hasta aquí y si estás dispuesta a quedarte hasta el final de esta historia que no se encuentra en libros ni en novelas, porque es completamente real. Mi historia comienza en el año 1973. Yo tenía apenas 20 años y vivía con mis padres en una casita sencilla, pero llena de vida, en el barrio de San Juan de Dios, en San Miguel. Mi papá, don Aurelio Aguilar, era conductor de autobuses interurbanos, conocido por todos como un hombre trabajador, honesto y de palabra. Mi mamá, doña Hermelinda, era costurera. Hacía vestidos finos por encargo para señoras de buena posición, pero en casa era de carácter firme, mandona, aunque siempre creí que me quería a su manera. Crecí en ese barrio donde los vecinos se saludaban con sombrero, los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía y las comadres no perdían ni una sola oportunidad de contar lo que habían visto o escuchado. Éramos pobres, pero nunca pasamos hambre. Y más importante aún, yo me sentía amada por mi papá. Él era mi héroe. Me llevaba a la feria los domingos montada en sus hombros, me compraba dulces de leche sin que mamá supiera y me protegía de los chicos que se atrevían a silbarme cuando empecé a crecer. Me llamaba Rosita con tanto cariño que hasta hoy, cada vez que alguien me dice ese nombre, se me aprieta el corazón. Rosita, me decía, en la vida te vas a topar con lobos vestidos de ovejas. Aprende a reconocerlos y nunca bajes la cabeza ante nadie. Si yo hubiera escuchado esas palabras más seguido, si las hubiera tatuado en el alma, quizás mi historia no sería la que estoy a punto de contar. Todo cambió en el invierno de 1972. Fue uno de los inviernos más fríos que recuerdo. Mi papá empezó a quejarse de un dolor en la espalda baja que se fue intensificando. Al principio creímos que era por las largas jornadas al volante, pero el dolor no se iba. A los pocos meses ya caminaba encorvado, le costaba orinar y tenía la mirada cansada, como si su alma estuviera más agotada que su cuerpo. Tras muchas súplicas, lo convencimos de ir al médico. Recuerdo ese día como si fuera esta mañana. El consultorio olía a alcohol, todo era blanco, y el doctor tenía unos lentes gruesos y una cara tan seria que supe de inmediato que algo no iba bien. Don Aurelio tiene un tumor en la próstata. Vamos a hacer más estudios, pero parece estar bastante avanzado. Sentí que me quedaba sin aire. En esa época, cáncer era casi sinónimo de muerte y no teníamos dinero para tratamientos especiales. Mi papá se fue apagando como una vela en la tormenta. En cuestión de meses, el hombre fuerte que cargaba bultos de cemento en su juventud ya no podía levantarse de la cama. Mi mamá cosía día y noche para pagar las medicinas. Yo dejé mi curso de magisterio para trabajar como cajera en una tienda de abarrotes. Recé como nunca, pero no sirvió. Una noche lluviosa de enero de 1973, mi papá me llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuida a tu madre, Rosita. Ella parece de hierro, pero por dentro es frágil. Y cuídate tú también. No dejes que nadie te aplaste. Nunca. Esas fueron sus últimas palabras. Murió al amanecer, mientras la lluvia golpeaba el techo como si el cielo también llorara. Yo no lloré. No pude. Era como si una parte de mí se hubiera ido con él. Desde ese día,
algo dentro de mi madre cambió. Al principio pensé que era el duelo, pero pronto noté que algo oscuro estaba naciendo en ella, algo que yo no estaba preparada para enfrentar. Mi madre dejó de ser la mujer práctica y mandona que me regañaba por ensuciar el delantal. Ahora salía por las noches, volvía con olor a perfume caro y gastaba lo poco que teníamos en cosas que no necesitábamos. Me decía que quería sentirse viva de nuevo. Yo, cumpliendo la promesa que le hice a mi papá, asumí todo: las cuentas, la casa, la comida. Tenía 20 años y una montaña de responsabilidades sobre mis hombros. Y entonces apareció Edmundo, alto, elegante, de voz suave y palabras medidas. Un abogado recién llegado al barrio. Entró a la tienda donde yo trabajaba y desde el primer día empezó a coquetearme con una educación que yo nunca había visto. Flores, sonrisas, palabras bonitas, invitaciones a pasear. Me dejé llevar, me enamoré. ¿Cómo no hacerlo? Después de tanta tristeza, él parecía un regalo del cielo. Nos comprometimos después de 6 meses de noviazgo y fue idea de él que mi madre y yo nos mudáramos a su departamento antes del matrimonio. Dijo que era práctico, que así no estaríamos separadas, que nos ahorraríamos el alquiler. Mi madre pareció dudosa al principio, pero luego aceptó con una sonrisa que no supe leer en ese momento. Los primeros días en aquel departamento fueron como un sueño, pero pronto los silencios incómodos, las miradas entre ellos cuando yo no estaba viendo, las conversaciones interrumpidas al entrar en la sala, todo comenzó a formar una sombra que yo me negaba a ver, pero que muy pronto me envolvería por completo. Si yo hubiera sabido lo que estaba a punto de vivir, si hubiera escuchado aquella voz dentro de mí que me decía que algo no estaba bien, tal vez habría podido evitar parte del dolor que vino después. Pero el amor, o lo que una cree que es amor, tiene el poder de silenciar nuestras alarmas internas. Te hace dudar de ti misma, te hace creer que exageras, que estás siendo paranoica. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Los primeros días viviendo en el departamento de Edmundo fueron tranquilos. Él seguía siendo amable, respetuoso, incluso más cariñoso que antes. Mi madre, por otro lado, parecía renovada. Caminaba por la casa con más energía, tarareando canciones mientras limpiaba o cocinaba. Se arreglaba más de lo habitual, incluso cuando no salía. Usaba perfumes que no recordaba haberle visto antes, y sus vestidos eran cada vez más coloridos, más juveniles. Al principio pensé que estaba feliz por mí. Pensé que le emocionaba verme enamorada, estable, con un futuro prometedor. Pero pronto comencé a notar cosas que no podía explicar con tanta facilidad. Una tarde, llegué temprano del trabajo porque la tienda cerró por una fumigación. Al entrar al departamento, encontré a mi madre y a Edmundo en la cocina, riendo. Pero no era una risa cualquiera. Era una de esas risas que uno solo escucha entre personas que comparten una complicidad íntima. Cuando me vieron, se callaron de golpe. Edmundo fingió que buscaba algo en el refrigerador. Mi madre bajó la vista y se fue a su cuarto sin decir palabra. Me quedé parada en el pasillo, sintiendo que algo se me escapaba entre los dedos, algo invisible pero pesado. Desde ese día empecé a fijarme más. Noté cómo los ojos de Edmundo se posaban en mi madre cuando ella se inclinaba a recoger algo. Cómo él reía más con sus chistes que con los míos. Cómo empezaban a compartir miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Quise pensar que eran imaginaciones mías, que yo estaba siendo injusta, que era el estrés de los preparativos de la boda. Pero una parte de mí, muy en el fondo, ya sabía la verdad. Una noche me desperté por una pesadilla. Eran cerca de las 3 de la mañana. Me levanté para ir al baño y al pasar por la sala vi una sombra moviéndose. Era Edmundo sentado en el sillón, mirando hacia el pasillo de los cuartos. No notó que yo lo observaba desde la esquina. Sus ojos estaban fijos en la puerta entreabierta del cuarto de mi madre. No dijo nada, no se movió. Me quedé congelada sin atreverme a hablar. Finalmente regresé a mi habitación con el corazón acelerado. Esa noche no dormí. Sentí un frío que no venía del clima, sino de adentro, como si algo en mí se hubiera roto. Al día siguiente, Edmundo actuó con total normalidad. Me preparó café, me deseó buen día como siempre, pero yo ya no era la misma. Mi confianza había empezado a resquebrajarse. Días después, ocurrió algo que me dejó aún más confundida. Un domingo por la tarde, salí con una amiga del trabajo a la plaza central. Caminamos, comimos nieve y regresé un poco más tarde de lo habitual. Al entrar al departamento, encontré a mi madre y Edmundo viendo televisión.
pero estaban demasiado cerca, sentados en el mismo sillón, hombro con hombro. Cuando entré, se separaron como si algo los hubiera empujado. Mi madre se levantó de inmediato y fue a la cocina. Edmundo se quedó en silencio. Yo no dije nada. Fui a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Fue entonces cuando comprendí que debía actuar con cautela, que no podía confrontarlo sin pruebas, que si quería salir de esa situación con dignidad, tenía que pensar, no reaccionar. Durante semanas me hice la ingenua. Seguí con los preparativos del matrimonio. Sonreí en las reuniones. Permití que me midieran vestidos, que me mostraran listas de invitados. Pero por dentro, cada día que pasaba me sentía más muerta, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi alma se escondiera en algún rincón oscuro esperando que todo terminara. Empecé a escribir en un cuaderno cada mirada sospechosa, cada excusa de Edmundo para no dormir conmigo, cada perfume nuevo que usaba mi madre. Era mi forma de mantenerme cuerda, de no olvidar lo que estaba pasando, porque sabía que si algún día intentaba hablar, me llamarían exagerada, loca, celosa. Sabía que en nuestra cultura, una hija que acusa a su madre y a su prometido de traición es vista como la culpable, no como la víctima. Las cosas llegaron a su punto más inquietante cuando empecé a notar que Edmundo salía con más frecuencia de lo normal. Y lo más extraño es que mi madre salía justo después. Decían que iban a ver salones para la boda, a hablar con proveedores, pero nunca traían comprobantes, nunca mencionaban precios, nunca me pedían opinión. Era como si la boda fuera un asunto entre ellos, no entre él y yo. Una tarde decidí salir temprano del trabajo y no avisar. Quería ver con mis propios ojos qué pasaba en mi ausencia. Caminé hasta el edificio con el corazón en la garganta. Abrí la puerta del departamento con la llave muy despacio. La casa estaba en silencio, pero al acercarme al pasillo de las habitaciones, escuché risas apagadas. Mi madre, Edmundo, habían dejado la puerta entreabierta. Me acerqué lo suficiente para ver, para confirmar lo que mi corazón ya sabía. Estaban juntos, no de forma ambigua. Estaban juntos como un hombre y una mujer que se desean. No grité, no lloré, no hice escándalo. Cerré la puerta principal sin hacer ruido y me fui a caminar sin rumbo. No sentía las piernas, las manos me temblaban. El mundo parecía una película lejana. Caminé por horas. Cuando regresé, ya de noche, ellos estaban en la sala viendo televisión. Actuaban como si nada. Me preguntaron cómo me había ido. Les respondí con una sonrisa falsa y me encerré en mi cuarto. Esa noche decidí que tenía que salir de ahí, que no podía quedarme en un lugar donde se burlaban de mí en mi propia cara. Pero entonces me golpeó la realidad. No tenía a dónde ir. Habíamos vendido nuestra casa. Todo el dinero lo manejaba Edmundo. Yo ganaba una miseria en la tienda. No tenía ahorros, ni familiares cercanos, ni amigos con los que pudiera contar. Estaba atrapada. Al día siguiente, intenté salir con una maleta pequeña, pero Edmundo me detuvo en la puerta. Me preguntó a dónde iba. Le dije que sabía lo que estaban haciendo. Esperaba que lo negara, que se enojara, que al menos se avergonzara. Pero lo que hizo fue reír, una risa baja, cínica. ¿Y qué vas a hacer?, me dijo. ¿A dónde vas a ir, Rosita? No tienes casa, no tienes dinero, no tienes a nadie. ¿Vas a empezar de cero con un sueldo de cajera? Me dolieron sus palabras porque eran verdad. Yo no tenía nada. Entonces me ofreció una solución, un acuerdo, como lo llamó. Me pidió que no arruinara todo, que siguiera con el matrimonio, que hiciera mi papel de esposa frente a la sociedad, que él seguiría cumpliendo con sus deberes, dándome casa, comida, seguridad. A cambio, yo debía aceptar su relación con mi madre como algo privado. Muchos matrimonios funcionan así, me dijo. Son convenios, sociedades. Tú tendrás tu espacio, yo el mío. Todos felices. Me sentí sucia, traicionada, asqueada. Pero lo peor no fue lo que él dijo. Lo peor vino después. Cuando hablé con mi madre, pensé que ella se arrepentiría, que se disculparía, pero no. Me miró con una frialdad que nunca le había conocido. Piensa con la cabeza, hija. El corazón solo sirve para hacerte sufrir, me dijo. Edmundo puede darnos una vida que nunca hemos tenido. No seas tonta. Ahí comprendí que ya no tenía madre, que la mujer que me había dado la vida estaba dispuesta a vender mi dignidad por comodidad, que para ella los valores, la lealtad y el amor eran monedas de cambio. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí empezó a despertar. Una semilla de resistencia, una chispa, un murmullo lejano que me decía, no te rindas. Me acordé de mi padre, de sus palabras. Rosita, nunca dejes que nadie te aplaste. Esa noche fingí aceptar el acuerdo. Sonreí. Le dije a Edmundo que él tenía razón, que era lo mejor para todos. Pero por dentro empecé a planear.
porque lo que ellos no sabían era que esa muchachita ingenua que creían dominar estaba desapareciendo y una nueva mujer estaba naciendo, una que no se dejaría utilizar jamás otra vez. A partir de aquella noche en que fingí aceptar el acuerdo propuesto por Edmundo y avalado con frialdad por mi madre, comencé a vivir una doble vida. Por fuera, me mostraba serena, resignada, agradecida incluso, una joven que comprendía las circunstancias de la vida adulta, que sabía adaptarse, que entendía que la madurez requería de sacrificios, pero por dentro hervía. Mi alma era un horno encendido, alimentado cada día con las miradas que se creían ocultas, los roces que fingían ser accidentales, las risas apagadas que venían del cuarto de mi madre cuando yo cerraba la puerta del mío. A la semana siguiente, nos tomamos la foto oficial de compromiso, vestido rosa pastel, peinado recogido, sonrisa que no tocaba mis ojos. Mi madre sostenía el ramo detrás de mí, orgullosa como si hubiera sido ella la prometida. Edmundo me rodeaba con el brazo con una seguridad nauseabunda. Nadie que viera esa foto podía imaginar que, horas antes, yo lo había escuchado discutir con ella por un encuentro pendiente que había tenido que cancelar. Ninguno de los dos sabía que yo estaba en casa. Me escondí en el baño con la puerta entreabierta y escuché todo. «Te dije que hoy no podía, Hermelinda», dijo él con impaciencia. «No puedo estar todo el tiempo dividiéndome entre ustedes. Estoy haciendo un esfuerzo». Mi madre le respondió con una voz que no reconocí, una mezcla de celos, exigencia y una necesidad casi infantil de atención. «Te prometiste a mí primero, Edmundo. No olvides eso». No pude seguir escuchando. Cerré la puerta y me tapé los oídos. La náusea me subió hasta el pecho. No era solo el asco, era la humillación. Fue entonces cuando supe que tenía que recopilar pruebas, que un día me iría de esa casa, pero no con las manos vacías. Si el destino me había arrojado a una trampa, yo misma construiría la salida. Empecé a escribir un diario, uno secreto, no como el anterior que guardaba en un cajón. Este lo escondí dentro del forro de una almohada, con letras diminutas que solo yo podía entender. Allí anotaba todo: fechas, palabras, gestos, horarios. Me convertí en mi propia espía. Cada día era una misión. Aprendí a leer los silencios, a seguir sus rutinas, a descubrir en qué momentos podía revisar la habitación de Edmundo sin levantar sospechas. Un día encontré una carta. Estaba en un cajón con llave que él había olvidado cerrar. Era de mi madre. Le hablaba de una cabaña donde podrían estar juntos sin interrupciones. Decía que no soportaba fingir más, que se sentía atrapada entre la madre abnegada y la mujer deseosa, y que él debía decidirse, o ella o yo. Aquellas palabras me revolvieron el estómago. No por los celos, ya no los sentía, sentía otra cosa, furia. Una furia limpia, lúcida, que me decía: «Tú no naciste para esto», pero yo no podía hacer nada todavía, no sin un plan. Así que seguí fingiendo. Llevé flores a la casa, cociné cenas románticas, me dejé tomar fotos con Edmundo para las invitaciones del matrimonio. Cuando los vecinos me preguntaban cómo iba todo, respondía: «Mejor imposible». Y ellos decían que Edmundo era un hombre ejemplar, que se notaba cuánto me amaba. Me dolía escuchar eso. No porque fuera mentira, sino porque nadie sospechaba nada, porque el mundo seguía girando mientras mi vida se desmoronaba por dentro. Una mañana decidí visitar a la señora Pilar, una antigua amiga de mi padre. Ella había sido como una tía para mí en mi infancia, pero nos habíamos distanciado con los años. Llevé pan dulce y café. Al llegar, me recibió con una sonrisa y una mirada sabia. Bastó con que me sentara frente a ella para que supiera que algo no andaba bien. «Tus ojos no brillan, Rosita», me dijo, «y tú siempre fuiste una niña de ojos encendidos». No pude evitarlo. Lloré, no mucho, solo lo justo. Le conté partes, no todo. Le dije que sentía que había cometido un error, que el hombre con quien iba a casarme no era quien creía, que mi madre ya no era la mujer que recordaba. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego tomó mi mano con ternura y dijo: «Tú vales más de lo que crees. Si vas a salir de eso, sal con la cabeza en alto, pero sal». Aquellas palabras me acompañaron durante semanas. Unos días después, me encontré con una compañera del colegio que ahora trabajaba como secretaria en un juzgado. Le pedí que me ayudara a averiguar cómo abrir una cuenta bancaria a mi nombre, sin que Edmundo lo supiera.
Ella accedió, me dio un formulario y me explicó qué documentos necesitaba. Lo hice en secreto. Poco a poco empecé a ahorrar. No era mucho, pero cada peso que guardaba era una promesa, una cuerda más para escalar fuera de ese pozo. La boda estaba a un mes. Las invitaciones ya habían sido enviadas. Mi madre se la pasaba en las tiendas, comprando cosas que yo nunca hubiera elegido. Edmundo me hablaba poco. Nuestra relación era solo fachada. En la intimidad todo estaba muerto. Pero en público, él me tomaba de la mano, me besaba en la mejilla, me hacía sentir como si fuéramos la pareja ideal. Yo seguía el juego, pero cada noche antes de dormir me repetía una frase como un mantra: no soy una mercancía, no nací para ser decorado de nadie. El quiebre final vino un sábado. Estábamos en una reunión familiar en casa de unos primos lejanos de Edmundo. Había música, comida, niños corriendo. Todo era alegría. En un momento, me alejé para ir al baño. Al salir, vi a Edmundo en el pasillo, pegado a la pared, hablando por teléfono. No me vio. Me escondí detrás de la puerta entreabierta del cuarto contiguo. Lo escuché decir: todo va según lo planeado. Sí, la boda será en 2 semanas. No hay problema. Ella lo aceptó. Está resignada. Después veremos qué hacer con la mamá. No dijo más. Alguien lo llamó desde el patio, pero aquellas palabras fueron suficientes. Ella lo aceptó. Después veremos qué hacer con la mamá. ¿Qué significaba eso? ¿Que él planeaba deshacerse también de mi madre o solo la estaba utilizando como me utilizaba a mí? Volví a la reunión con una sonrisa mecánica. Me senté a comer pastel como si no hubiera escuchado nada, pero en mi interior algo hizo clic. Supe que había llegado el momento, que no podía esperar más, que tenía que actuar, que si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Al día siguiente, visité a la señora Pilar otra vez. Le llevé una carta, una copia de la carta de mi madre a Edmundo, algunas fotos que había logrado tomar con una cámara prestada, fechas, horarios, relatos. Le pedí que los guardara, que si algo me pasaba, los entregara a la policía. Ella me miró con terror. ¿Estás en peligro, hija? Sí, pero no hoy y no para siempre. Luego regresé a casa. Fui al cuarto de Edmundo mientras él se duchaba. Revisé su maletín. Encontré otra carta. Esta vez era de un cliente, un hombre al que estaba ayudando a ocultar propiedades durante un divorcio. Edmundo no solo era un traidor en el amor, era un delincuente. Lo supe entonces con certeza. Y supe también que era cuestión de tiempo antes de que su doble vida colapsara. Yo no sería su cómplice, ni su víctima. A la noche, me senté con mi madre. Le dije que había reconsiderado el acuerdo, que aceptaba, que iba a casarme, que iba a ser la esposa ejemplar, que necesitaba su apoyo para prepararlo todo. Ella sonrió con triunfo, me abrazó, me dijo que había tomado la decisión correcta, que por fin estaba siendo inteligente. Edmundo también pareció satisfecho. Me llevó flores, me invitó a cenar, me dijo que estaba orgulloso de mí, que la vida sería más fácil si todos supieran jugar con las cartas correctas. Yo asentí, reí, lo besé en la mejilla, pero por dentro ya estaba muy lejos. Dormí esa noche como no lo hacía en meses, porque sabía que al fin tenía un plan y que muy pronto dejaría de ser prisionera de ese teatro. Lo que ni mi madre ni Edmundo sabían era que yo ya no era su muñeca obediente, que no planeaba quedarme y que ellos serían los protagonistas de su propia ruina. Los días previos a la boda fueron un desfile de máscaras. Mi madre estaba más entusiasmada que nunca, casi histérica por momentos. Revisaba cada detalle con una obsesión que no le había visto ni cuando enterramos a mi padre. Edmundo, por su parte, era el prometido perfecto, comprensivo, servicial, afectuoso frente a los demás, como si quisiera asegurarse de que todos lo vieran como un hombre amoroso. Pero entre nosotros no quedaba ni una pizca de intimidad. Dormíamos en cuartos separados. Nuestras conversaciones eran breves y prácticas. Sin embargo, yo seguía el juego. Sonreía cuando debía sonreír. Agradecía regalos con entusiasmo medido. Me dejaba peinar y maquillar por mi madre sin protestar, mientras su voz sonaba en mi oído como un cuchillo en la carne. Estás hermosa, Rosita. Vas a ser la envidia de todas tus primas. Sí, mamá, gracias, respondía yo, sintiendo que cada palabra era una traición a mi propia dignidad. Mi plan era sencillo, pero arriesgado. El día de la boda no me presentaría en la iglesia, pero antes de eso dejaría suficiente evidencia para que tanto Edmundo como mi madre entendieran que no era una niña ingenua, que no me habían vencido, que nunca lo harían. Había preparado todo con cuidado. La noche anterior al evento, escondí copias de los documentos, fotos y cartas en distintos lugares del departamento. Uno en la cocina, dentro del compartimento falso de un mueble viejo, otro dentro de un libro en la estantería, y un tercero, el más importante,
dentro de la bolsa de cosméticos de mi madre. Sabía que lo vería al día siguiente, en medio del caos, que lo leería y que entendería. El gran día llegó. San Miguel de Allende estaba adornado como si fuera una fiesta patronal. Las campanas de la iglesia repicaban desde temprano. Mi madre corría de un lado a otro, asegurándose de que el auto estuviera a tiempo, que el vestido no se arrugara, que las flores no llegaran marchitas. Yo me mantenía en silencio, observando, memorizando cada gesto, cada mentira. A las 11 de la mañana, el salón donde me preparaba estaba lleno de perfumes, voces agudas, risas nerviosas. Mis primas me tomaban fotos. Mi tía me daba consejos sobre la vida matrimonial. Yo asentía, sonriendo apenas. A las 11:30 pedí quedarme sola unos minutos. Dijeron que era normal, que toda novia necesita un momento para respirar. Fue entonces cuando escapé, no con gritos ni drama, no salí corriendo por la calle, simplemente salí por la puerta trasera, con un vestido sencillo que había escondido días antes en casa de la señora Pilar. Ella me esperaba en la esquina, en su viejo auto. Me subí sin mirar atrás. ¿Lista, hija?, preguntó ella. Más que nunca, respondí. Nos alejamos por caminos secundarios. Tomamos dirección hacia Dolores Hidalgo, donde una amiga de Pilar me recibiría por unos días. Nadie sabía que estaba allí. Nadie podía encontrarme. Mientras tanto, en la iglesia las cosas tomaban otro rumbo. A las 12, como estaba planeado, comenzaron a notar mi ausencia. Primero fue una inquietud leve. Debe estar retocando el maquillaje. Luego pasaron 20 minutos. Mi madre empezó a impacientarse. Edmundo revisaba el reloj cada minuto. Los invitados comenzaban a murmurar. Una prima fue a buscarme al salón y encontró el lugar vacío. En mi lugar, sobre la silla, dejé una carta, una sola, para Edmundo. Te dejo libre, Edmundo. Libre para ser quien realmente eres. No te preocupes por mí. No necesito tus caricias falsas ni tu apellido. Hoy recupero algo más valioso, mi libertad. Dicen que se puso pálido al leerla, que murmuró una grosería, que se fue de la iglesia sin decir palabra. Mi madre lloró, pero no por mí. Lloró por la humillación, por el escándalo, por la vergüenza de tener que enfrentarse a un salón decorado, a una comida servida y a una silla vacía en el altar. Todos la miraban, algunos con lástima, otros con burla. Nadie entendía realmente lo que había pasado, pero yo sí. Y eso era suficiente. Pasé una semana entera en la casa de la amiga de Pilar. No salí, no prendí la radio, no llamé a nadie, solo dormí, comí lo justo y lloré, pero eran lágrimas distintas. No eran de derrota, eran de alivio. Por primera vez en meses dormía sin sobresaltos. Nadie me vigilaba, nadie me mentía, nadie usaba mi nombre para disfrazar sus intereses. A los 10 días regresé a San Miguel, pero no a casa de Edmundo, ni a casa de mi madre. Alquilé un cuarto en una vecindad pequeña, con lo poco que había ahorrado. Conseguí trabajo en una fonda lavando platos. No era glamoroso, no era fácil, pero era mío. Cada peso que ganaba, lo ganaba con mis propias manos. Cada noche que dormía, sabía que era libre. Un mes después, me encontré a Edmundo en la calle. Fue por pura casualidad. Yo salía del mercado con una bolsa de verduras. Él iba solo, con la corbata suelta, el rostro ojeroso. Me vio, se detuvo, se acercó. Rosa Elena, no tienes nada que decirme. Le interrumpí sin dejar de caminar. Solo quería saber si estás bien. Estoy mejor que nunca, porque ahora no te debo nada. No dijo más. Se quedó parado en la banqueta como un niño castigado. No lo volví a ver. Mi madre, en cambio, sí vino a buscarme. Fue a la fonda un día en que llovía. Se sentó en una mesa del rincón. Me miró sin hablar. Yo terminé de secar los vasos y me acerqué. No vengo a reclamarte, dijo. Solo quería saber si todavía me consideras tu madre. No sé, respondí. La mujer que me crió murió hace tiempo. ¿Y tú? Tú me enseñaste que la sangre no garantiza el amor. No volvió a buscarme. Pasaron los meses, luego los años. Me cambié de trabajo varias veces. Aprendí a coser. Abrí una pequeña tienda de ropa usada. Conocí gente nueva. Me hice amiga de mujeres que también habían huido de vidas que no merecían. Nos apoyábamos, nos cuidábamos, nos sanábamos. Nunca me volví a casar. No porque le tuviera miedo al amor, sino porque aprendí que mi valor no dependía de tener un hombre a mi lado. Aprendí a amarme, a escuchar mi instinto, a poner límites y, sobre todo, aprendí a no quedarme donde no me sentía respetada. A veces, cuando paso frente a iglesias adornadas con flores blancas, me detengo unos segundos, observo a las novias, a sus madres, a los hombres que esperan en el altar. Me pregunto cuántas de esas mujeres están ahí por voluntad y cuántas por miedo, cuántas se están sacrificando por un ideal y cuántas están a punto de renunciar a sí mismas. Y entonces
Agradezco haber escapado. Agradezco haber tenido el coraje de decir no. Agradezco haber fallado una boda para no fallarme a mí misma. Porque ese día, el día en que dejé plantado a Edmundo frente al altar, no fue el peor día de mi vida, fue el mejor, fue el día en que renací. Después de aquella boda cancelada, del escándalo, de la ruptura definitiva con mi madre, muchas personas creyeron que mi vida había quedado destruida. Hubo quienes murmuraron que me había vuelto loca, que seguramente yo había inventado todo por celos, que Edmundo me había hecho un favor en los mercados, en las colas de las tortillas, en los bancos del parque. Era común oír mi nombre en boca de personas que no sabían ni una décima parte de lo que había vivido. En una ciudad como San Miguel de Allende, donde la apariencia lo es todo y donde la vergüenza se reparte como si fuera agua bendita, yo me convertí en la pobre Rosa Elena, la que se quedó sola, la que desperdició su oportunidad. Pero lo que nadie sabía es que por primera vez en mucho tiempo yo estaba empezando a respirar. El cuarto que alquilé en aquella vecindad era pequeño, con un techo que goteaba cuando llovía y paredes delgadas que dejaban pasar el llanto del bebé de la vecina y los regaños del borracho del otro lado. No era un palacio, pero era mío, mis reglas, mi llave, mi espacio. Por las noches me sentaba en la cama con una taza de café barato entre las manos, mirando por la ventana rota, sintiendo el aire frío en la cara, y me repetía: estás viva, estás a salvo, estás empezando. Pero sobrevivir es muy diferente a vivir. Al principio me costaba salir a la calle. Tenía miedo de toparme con conocidos, de ver a mi madre a lo lejos, de cruzarme con algún cliente del antiguo despacho de Edmundo. El temor de enfrentar los rostros que alguna vez me aplaudieron como novia y ahora me juzgaban como desertora era tan real como el hambre en el estómago. Aún así, salía, un paso a la vez. Iba por las tortillas temprano, cuando había poca gente. Compraba verduras al final del día, cuando el mercado ya estaba vacío. Caminaba con la cabeza baja, pero los ojos bien abiertos. Fue en una de esas caminatas que conocí a Reina, una señora de unos 60 años que vendía tamales frente al hospital. Siempre tenía una sonrisa para mí. Un día, mientras esperaba mi pedido, me miró a los ojos y dijo: «Tú no eres de esas que bajan la cabeza porque sí. ¿Qué te pasó, hija?» No sé por qué le respondí. Tal vez porque necesitaba hablar, tal vez porque su mirada no era de juicio, sino de reconocimiento, como si ella también supiera lo que es cargar con una vergüenza que no es tuya. Le conté mi historia, no toda, lo suficiente. Reina no se asombró. Me dijo que había sido golpeada por su primer marido, engañada por el segundo, y que solo empezó a vivir cuando entendió que el silencio no paga la renta. Me ofreció trabajo ayudándola con los tamales. Acepté. Trabajábamos desde las 5 de la mañana. Preparar las hojas, el maíz, el guiso, cargar las ollas, montar la mesa. Era agotador, pero también terapéutico. Mis manos, que antes se escondían de la vergüenza, ahora servían comida caliente a desconocidos. Mis pies, que antes temblaban al caminar, ahora recorrían calles con paso firme. Con Reina aprendí a volver a confiar, no solo en los demás, sino en mí. Me enseñó a leer a las personas, a distinguir entre la compasión verdadera y la curiosidad morbosa. Me enseñó a defenderme sin perder la ternura. Y sobre todo, me enseñó que la soledad no siempre es un castigo. A veces es la única manera de reencontrarte contigo misma. Un año después, con los ahorros del trabajo y algunas prendas que logré vender, alquilé un local pequeño. Empecé a coser otra vez. Al principio, solo remiendos, dobladillos, cierres rotos, uniformes escolares. Luego, vestidos para fiestas, trajes para comuniones. Mis clientas eran mujeres como yo, humildes, fuertes, cansadas. Mujeres que sabían que la vida no regala nada, pero que aún así se levantan todos los días a lucharla. Una tarde, mientras ajustaba el vestido de una niña para su confirmación, la madre de la niña me miró fijamente y dijo: «Mi comadre me contó lo que te pasó, que cancelaste tu boda, que te enfrentaste a tu familia. Yo no podría haberlo hecho». Le sonreí sin levantar la cabeza. No lo planeé, solo decidí no morirme por dentro. Ella no respondió, pero al pagarme me dejó el doble de lo acordado. Poco a poco, mi tienda se convirtió en algo más que un taller de costura. Era un refugio, un lugar donde las mujeres podían hablar sin miedo, reír sin culpa,
llorar sin ser juzgadas. Algunas me contaban sus historias, infidelidades, abandonos, hijos que no las valoraban, maridos que las reducían. Y yo escuchaba, no como víctima, sino como testigo de que sí se puede salir, de que sí hay otra vida más allá del dolor. Durante todo ese tiempo no supe nada de mi madre, hasta que un día Reina me dijo que la había visto en el mercado, más delgada, demacrada. Al parecer, Edmundo la había dejado, que después del escándalo de la boda, su reputación cayó en picada, que varios de sus clientes dejaron de contratarlo, que incluso había enfrentado una demanda por fraude. Mi madre, sin el respaldo social, sin el disfraz de esposa de abogado respetado, se fue apagando. No sentía alegría, ni venganza, solo una tristeza amarga, porque yo no quería que ella sufriera. Quería que entendiera, que se mirara al espejo y viera lo que había hecho, pero nunca lo hizo. Pasaron varios años. Me hice más fuerte, más segura. A veces salía con algún hombre, pero siempre con distancia, siempre con una barrera invisible que no permitía que me ilusionara demasiado. Algunos se cansaban, otros me acusaban de fría. Yo simplemente no podía volver a entregar mi corazón como antes. Lo había reconstruido con tanto esfuerzo que no estaba dispuesta a exponerlo de nuevo. Un día, mientras acomodaba unos rollos de tela en mi tienda, entró una muchacha de unos 20 años, alta, delgada, con los ojos llorosos. Me pidió si podía ayudarla con un vestido para una entrevista de trabajo. No tenía mucho dinero. Le dije que eligiera la tela que quisiera, que el resto lo veríamos después. Cuando volvió a buscarlo, me trajo un sobre. Dentro había una carta. Decía: gracias por mirarme como nadie más lo ha hecho. Gracias por no preguntarme por qué lloraba. Solo quería que supiera que ese día usted me salvó. Me quedé en silencio. Acaricié la hoja con los dedos y lloré. No por mí, sino por ella. Porque entendí que, a pesar de todo lo vivido, todavía era capaz de dar algo bueno al mundo. Y esa fue la mayor victoria. Para muchas personas, sanar es como cerrar una puerta. Se cierra y ya está. Para mí, fue más como una herida que deja de sangrar, pero que todavía duele con cada cambio de clima. Aprendí a vivir con esa cicatriz, a mirar hacia adelante, a construir con mis manos una vida que no dependía de nadie. Pero incluso cuando crees que has dejado el pasado atrás, hay momentos en que regresa, a veces en forma de recuerdos, otras en forma de personas. Tenía ya casi 7 años desde que cancelé mi boda, desde que me alejé de Edmundo y rompí definitivamente con mi madre. Mi tienda de costura seguía funcionando. Había logrado mudarme a un local más grande, con 2 ventanas que dejaban entrar el sol por las mañanas. Me levantaba temprano, barría la banqueta, preparaba café, abría las cortinas y prendía la radio. Vivía con tranquilidad, sola pero no vacía. Fue un martes en la mañana cuando todo volvió, como una bofetada. Estaba en plena costura, ajustando el dobladillo de un vestido para una quinceañera, cuando escuché la campanita de la puerta. Al levantar la vista, sentí que me fallaban las piernas. Era mi madre. No la veía desde hacía años. Su silueta era más delgada, los hombros encorvados, el cabello recogido en un moño apretado, canoso y seco. Llevaba un vestido gris que parecía colgarle como si no fuera suyo, pero lo más impactante no era su aspecto físico, era su mirada. Ya no tenía esa dureza, esa soberbia, esa frialdad que alguna vez me paralizó. Tenía miedo, dolor y algo más, vergüenza. No dije nada, solo la observé. Ella cerró la puerta detrás de sí con cuidado, como si temiera que el ruido delatara su presencia. Se quedó de pie, sin saber si avanzar o salir corriendo. Rosa Elena, dijo finalmente, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero no tengo a nadie más. No respondí. Caminé lentamente hasta el mostrador. Me apoyé con ambas manos. Mi corazón latía con fuerza. No de odio, sino de sorpresa. Era como si una sombra hubiera tomado forma humana frente a mí. Solo vine a decir que lo lamento, continuó. No por lo que me pasó después, sino por lo que te hice, por no haber sido madre cuando más me necesitabas. La miré sin emoción. Quería sentir algo, rabia, tristeza, compasión, pero solo sentía distancia, como si ella ya no formara parte de mi historia, sino de una vieja leyenda que alguien me contó. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. Bajó la mirada. Porque estoy enferma, porque he perdido todo, porque ya no tengo fuerzas para seguir fingiendo que no me equivoqué. Se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Sus manos temblaban. Empezó a llorar en silencio. Lágrimas gruesas, de esas que vienen del estómago, no de los ojos. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quería que supieras que me arrepiento,
que daría lo que fuera por cambiar lo que hice, que cada noche, cuando me acuesto sola en ese cuartito húmedo que rento por unas monedas, escucho tu voz de niña y me muero un poco más. Me quedé en silencio, mi espalda tensa, mi costura abandonada sobre la mesa. No sabía qué hacer. Parte de mí quería abrazarla, parte de mí quería gritarle y otra parte solo quería que se fuera. No necesito que me perdones, dijo. Solo quería verte una vez más antes de que Dios me cierre los ojos. Se levantó, caminó hacia la puerta y justo antes de salir se detuvo. Me llamaron del hospital. Dicen que será rápido, que tal vez no llegue al invierno. Y salió. Me quedé allí, parada, sin saber si lo que acababa de vivir era real o un sueño. El pasado había regresado con un rostro más humano, pero seguía siendo pasado. Me senté, tomé la tela entre las manos y traté de seguir cosiendo, pero las lágrimas me nublaban la vista. Lloré, no por ella, no por mí, por todo lo que no fue, por la niña que alguna vez esperó que su madre la defendiera, por la joven que soñó con un vestido blanco y recibió a cambio una traición, por la mujer que tuvo que reconstruirse sola, entre telas, agujas y silencios. Esa noche no dormí. Días después, recibí una carta, de puño y letra de mi madre. Decía: te llevé 9 meses en mi vientre, pero tú me llevaste toda una vida en tu corazón, incluso cuando te rompí. Perdóname, hija, no por mí, sino por ti, para que puedas seguir viviendo sin este peso. La guardé en una caja. No supe si era una despedida o un intento de redención. Lo cierto es que no volví a verla. Una semana después, Reina vino a decirme que mi madre había muerto en el hospital, sola, sin familia, sin nadie. Fui al funeral, no por ella, sino por mí. No llevé flores, no lloré. Me senté en la última fila. Observé el ataúd cerrado. Recé una oración breve, seca, y al salir sentí algo extraño. No alivio, no paz, pero sí una especie de espacio interior que antes no tenía, como si algo dentro de mí se hubiera despejado, como si, por fin, pudiera empezar a hablar de ella sin que me doliera la garganta. Después de eso, regresé a mi tienda, a mi vida, pero algo había cambiado. Empecé a escribir, a contar mi historia. Al principio, solo para mí, luego para otras mujeres. Mujeres que también habían sido traicionadas, que también habían sido abandonadas por sus madres, por sus parejas, por quienes debían protegerlas. Un día una de ellas me dijo: usted no escribe con tinta, escribe con cicatrices. Y entendí que tal vez ese era mi lugar en el mundo, dar voz a las que nunca pudieron hablar. Después de la muerte de mi madre, algo se rompió dentro de mí, pero también algo se liberó. Era como si, al cerrar ese capítulo, el aire que respiraba ya no tuviera el mismo peso. Por primera vez en décadas, podía hablar de ella sin que la voz me temblara, sin que el pecho se me cerrara como si tuviera una piedra encima. Pero más que eso, sentí una necesidad que nunca antes había sentido, la de compartir, hablar de lo vivido con palabras completas, no solo con pensamientos a medias en la almohada. Hablar para no olvidar, pero también para sanar, y no solo sanar yo. Hablar para que otras como yo, que todavía estaban atrapadas en sus propios silencios, supieran que no estaban solas. Comencé por escribir pequeños relatos sobre mi vida. Los imprimía con cuidado, los doblaba y los dejaba en las mesas de mi tienda. Algunos clientes los leían, otros los ignoraban, pero un día, una joven de unos 30 años entró, tomó uno de los papeles, lo leyó completo sentada en la silla de espera y al final me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Esto lo escribió usted? Asentí. Ella se acercó y me abrazó sin pedirme permiso. Lloró en mi hombro como si me conociera desde siempre. Luego me contó que estaba casada con un hombre que no la tocaba hacía más de un año, que vivía con su suegra, quien la humillaba constantemente, que se sentía prisionera, invisible, que no tenía a dónde ir ni con quién hablar. Esa noche entendí que no podía quedarme solo en mi pequeña tienda de costura, que debía hacer algo más. Con el apoyo de Reina, que siempre había sido una especie de faro en mi oscuridad, organizamos el primer círculo de mujeres en la parroquia del barrio. No fue fácil. Hubo resistencia. Algunas personas pensaban que estábamos llenando la cabeza de las mujeres con ideas raras. Otras decían que eso era asunto de psicólogos, pero no nos detuvimos, porque sabíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos creando un espacio sagrado, un lugar donde las mujeres pudieran hablar sin ser interrumpidas, llorar sin ser llamadas débiles, respirar
hablar sin pedir permiso. El primer encuentro fue pequeño. Éramos 8 mujeres con cicatrices en los ojos, con historias que dolían hasta en el cuerpo. Una había sido golpeada durante 20 años, otra había sido abusada por su propio hermano. Una más venía de una familia donde la comida era un privilegio que se ganaba con obediencia ciega. Ese día yo conté mi historia, completa, sin adornos, sin recortes. Hablé de Edmundo, de mi madre, del día en que me fui por la puerta trasera con el vestido blanco abandonado en la silla. Hablé del silencio, de la vergüenza, del miedo. Y cuando terminé, no hubo aplausos, solo silencio. Y después, una a una, empezaron a contar las suyas. Aquello se volvió un ritual mensual. Cada encuentro era distinto, pero la esencia era la misma: romper el silencio. San Miguel de Allende empezó a mirarnos con otros ojos. Algunas mujeres dejaron de venir por miedo a ser vistas, pero otras se unieron con fuerza, con hambre de ser escuchadas. Con el tiempo, logramos alquilar un pequeño local. Lo llamamos Tierra Firme. Allí, además de los encuentros, ofrecíamos clases de costura, repostería, lectura, escritura. No teníamos mucho, pero teníamos lo esencial: libertad y escucha. Una tarde se acercó a mí una muchacha de apenas 19 años. Tenía un bebé en brazos y los ojos llenos de terror. Había huido de casa de su padrastro, que llevaba años abusando de ella. No sabía leer, no tenía papeles, solo traía una mochila con 2 pañales y una mamadera vacía. La abracé, la senté, le preparé una taza de leche y le dije lo mismo que una vez me dijo Reina: no tienes que explicarte, solo quédate. Aquí no pedimos pruebas de dolor, aquí creemos en ti desde el primer hola. Ese día me di cuenta de que me había convertido en lo que siempre quise tener: un refugio, un hombro, un todo va a estar bien que no exigía nada a cambio. Los años siguieron pasando. Mi tienda prosperó. Tierra Firme se convirtió en un referente local. Incluso vinieron periodistas a hacer reportajes. Me pedían entrevistas. Algunas las aceptaba, otras no, porque esto no se trataba de fama, se trataba de dignidad, de reconstrucción, de devolverle el nombre a tantas que habían sido llamadas locas, histéricas, desobedientes. Un día recibí una carta anónima. Estaba escrita con una caligrafía torpe. Decía: gracias por existir. No tengo valor para ir a sus reuniones, pero leo todo lo que escribe. Usted me salvó sin saberlo. Lloré como cuando era niña, pero esta vez las lágrimas no eran por lo que perdí, eran por lo que había logrado construir. En ese momento comprendí que no necesitaba un marido, ni una madre, ni una boda para sentirme completa. Me bastaba con seguir siendo fiel a la promesa que me hice aquella noche, cuando salí por la puerta de la iglesia sin mirar atrás. Nunca más dejarás que nadie decida por ti. Durante muchos años creí que el amor era algo que se recibía, que se suplicaba, que llegaba envuelto en regalos, palabras bonitas o promesas que parecían eternas. Creí que era algo que otro venía a darme, como un salvavidas lanzado desde una lancha mientras yo me ahogaba. Y así pasé gran parte de mi vida, esperando que alguien me rescatara. Pero el verdadero amor, el que nunca traiciona, el que no hiere, el que no pide sacrificios imposibles, no viene de afuera, viene de dentro, y yo tuve que pasar por el infierno para entenderlo. Después de tantos años acompañando a mujeres rotas por dentro, empecé a notar un patrón. Todas, sin excepción, tenían una herida que venía desde antes del marido violento, del abuso, del abandono. Una herida que venía de la infancia, de la falta de ternura, de haber sido niñas que nunca fueron escuchadas, que aprendieron a obedecer para no molestar, a sonreír para que no las castigaran, a callar para sobrevivir. Un día, en uno de nuestros círculos en Tierra Firme, una mujer mayor levantó la mano. Nunca había hablado antes. Se llamaba Luisa, tenía 70 años y siempre llegaba puntual, pero permanecía en silencio. Ese día, con la voz temblorosa, dijo: yo nunca he amado a nadie, ni a mí, porque cuando era niña, mi madre me dijo que el amor era para las bonitas, y yo era fea. La sala quedó en silencio. Luego otra mujer asintió, luego otra, y así, una a una, empezamos a reconocer las veces que nos dijeron que no merecíamos amor, que éramos difíciles, intensas, exageradas, egoístas, que el amor debía doler, que si dolía era verdadero. Fue entonces cuando entendí que mi misión no era solo contar mi historia, era enseñar a las mujeres a amarse, a verse con otros ojos, a abrazarse sin condiciones, a construir dentro de sí el hogar que les fue negado en la infancia. Comenzamos a hacer talleres de autoimagen. Llevábamos espejos y les pedíamos que se miraran durante un minuto, solo un minuto.
Algunas no podían, bajaban la mirada, lloraban, se reían con vergüenza. Nadie les había enseñado a mirarse con ternura. Una tarde, trajimos fotos de cuando éramos niñas. Yo llevé una mía, de cuando tenía 6 años. Estaba en la puerta de la casa, con un vestido blanco que mi padre me había comprado en el tianguis. Sonreía con todos los dientes, tenía barro en las rodillas y el cabello despeinado. Era una niña que no sabía lo que le esperaba. Sostuve la foto y me hablé a mí misma como si hablara a esa niña. Perdón por no haberte protegido antes, por haberte hecho callar, pero te prometo que nunca más te dejaré sola. Lloré y todas lloramos. Fue una de las sesiones más profundas que vivimos. Muchas veces pensamos que sanar es solo dejar de sentir dolor, pero sanar también es hacer justicia por las versiones anteriores de una misma, es volver al pasado con la mujer que somos hoy y abrazar a la niña que fuimos, decirle que sobrevivió, que ya no tiene que esconderse, que ahora tiene voz y que esa voz es poderosa. Con el tiempo empecé a escribir cartas a mi yo del pasado. Las publicábamos en nuestro boletín mensual de Tierra Firme. Mujeres de todo el país comenzaron a escribirnos. Recibíamos cartas de Chiapas, de Sonora, de Puebla. Algunas nos contaban sus historias, otras solo nos daban las gracias por existir. En una de esas cartas, una mujer escribió: mi esposo me decía que sin él yo no era nada, que nadie me escucharía, que si me iba terminaría sola y muerta de hambre. Hoy, mientras leo su historia, me doy cuenta de que él mentía, que yo puedo, que yo merezco. Esa frase se quedó conmigo. Yo también había creído durante mucho tiempo que sin Edmundo no era nada, que sin mi madre estaba incompleta, que sin una familia tradicional no valía. Pero esa era la mayor mentira. La verdad es que mi valor no dependía de nadie. Y una vez que lo entendí, nada volvió a ser igual. Empecé a dar charlas en escuelas. Iba a secundarias, a preparatorias, a universidades. Hablaba con las muchachas sobre relaciones, autoestima, consentimiento. Les contaba mi historia no como una tragedia, sino como una advertencia. Les decía: el amor nunca debe darte miedo, nunca debe hacerte sentir menos, nunca debe callarte. Muchas se me acercaban después, me abrazaban, me decían que necesitaban escuchar eso, que en sus casas nadie hablaba de estas cosas, que pensaban que estaban locas por sentir lo que sentían. Con cada palabra que compartía, con cada historia que escuchaba, mi propia herida se hacía más liviana. Ya no ardía, ya no sangraba, solo estaba allí, como una marca, una prueba de que sobreviví. Y aunque nunca volví a enamorarme de un hombre, me enamoré de mí, de la mujer que había logrado levantarse sin ayuda, de la que había convertido una traición en una causa, de la que ya no pedía permiso para existir. Esa fue mi mayor victoria. Si hay algo que aprendí a lo largo de todos estos años es que muchas mujeres cargamos culpas que no nos pertenecen. Pedimos perdón por llorar, por sentir, por necesitar, por hablar alto, por querer más, por decir no. Desde pequeñas nos enseñan a encogernos, a no incomodar, a adaptarnos a lo que otros esperan de nosotras. Y cuando finalmente rompemos ese molde, no sentimos orgullo, sentimos culpa. Culpa por haber alzado la voz, culpa por haber dejado a alguien atrás, culpa por habernos salvado. Yo misma pedí perdón demasiadas veces. Le pedí perdón a Edmundo por no ser la mujer sumisa que él deseaba. Le pedí perdón a mi madre por no aceptar su traición en silencio. Le pedí perdón a los vecinos por no haberme casado como una señorita decente. Le pedí perdón al mundo por ser diferente, por no encajar, por decir lo que nadie quería oír. Pero un día, después de un encuentro en Tierra Firme, me quedé sola en el local, con las luces apagadas y solo una vela encendida. Me senté en el suelo, apoyé la espalda contra la pared y me hice una pregunta que me cambió para siempre. ¿Cuánto más vas a seguir pidiendo perdón por ser tú? Me quedé en silencio, escuchando mi propia respiración. Me di cuenta de que todo lo que había logrado, mi tienda, mis talleres, los círculos de mujeres, el respeto de tantas personas, lo había hecho sin traicionarme, sin agachar la cabeza, sin volver atrás. Y aún así, seguía sintiéndome culpable, como si no mereciera todo eso, como si en el fondo alguien viniera a quitarme lo que había construido. Al día siguiente escribí una lista, la llamé Cosas por las que ya no voy a pedir perdón, y decía así: por decir que no, por terminar una relación que me hacía daño, por hablar cuando otros querían silencio, por decidir no ser madre, por no casarme, por llorar en público, por reírme fuerte, por defender a otras mujeres, por ser libre, por haber sobrevivido. Colgué esa lista en la pared de la entrada de Tierra Firme
Al principio, algunas se sorprendieron. Luego empezaron a traer sus propias listas. Hicimos un mural. Cada mujer que llegaba por primera vez podía escribir una frase, una cosa por la que ya no pediría perdón. Una niña de 15 años escribió, por querer ser ingeniera. Una mujer de 80 escribió, por haberme separado después de 50 años. Una joven madre escribió, por querer tiempo para mí. Era un acto simbólico, pero poderoso. Porque ponerlo en palabras era también ponerlo en el mundo, declararlo, afirmarlo. Y mientras más lo hacíamos, más entendíamos que no estábamos solas. En ese tiempo, recibí una invitación para hablar en una universidad de la capital. Era un evento grande con cientos de personas. Dudé. Me sentí pequeña otra vez. ¿Qué podía decir yo? Una costurera del centro de México, frente a tanta gente educada, profesional, moderna. Pero fui. Subí al escenario con un vestido sencillo que yo misma había cosido. Llevaba el cabello recogido y las manos sudorosas. Cuando tomé el micrófono, mi voz tembló al principio. Luego encontré el ritmo y entonces conté mi historia. No suavicé nada. Hablé de la boda fallida, de la traición, del dolor, pero también hablé de tierra firme, de las mujeres, de las listas, de todo lo que habíamos logrado al dejar de pedir perdón. Cuando terminé, hubo silencio. Largo. Luego un aplauso que no parecía terminar. Mujeres se me acercaron, profesores, estudiantes, abuelas. Una joven me dijo, gracias por enseñarme que no tengo que disculparme por vivir a mi manera. Salí de ahí caminando despacio, saboreando cada paso. No por el reconocimiento, sino por la certeza, por esa nueva voz dentro de mí que ya no era temerosa, que no se agachaba, que no se escondía. Desde entonces, cada vez que dudo, cada vez que esa vieja culpa quiere volver, cierro los ojos y me repito, no tengo que pedir perdón por existir. Esa frase me salvó y quiero que también salve a otras. Hoy tengo 68 años. Me llamo Rosa Elena Aguilar. Y todavía tengo cicatrices que no se ven. No soy una mujer extraordinaria. No tengo títulos universitarios ni hablo en congresos internacionales. Pero tengo algo que me costó toda una vida conquistar. Paz. Paz al dormir sin esperar que alguien entre a mi cuarto con mentiras. Paz al caminar por la calle sin bajar la mirada. Paz al mirarme al espejo y saber que la mujer que veo ahí, aunque tiene arrugas, canas y algunos huesos que crujen, es valiente, es mía, es libre. Hay días en que la memoria me traiciona. Vienen imágenes de la boda que nunca fue, de mi madre sentada frente al espejo mientras se arreglaba para seducir a mi prometido, de Edmundo recitando sus excusas como si fueran himnos de una religión cruel. A veces esas imágenes me atrapan, me quitan el aliento, pero ya no me destruyen, porque ahora sé quién soy. Soy la mujer que escapó antes de ser enterrada viva, la que no se dejó consumir por la vergüenza que otros fabricaron, la que convirtió su historia en abrigo para otras. A veces me preguntan si volvería a hacer todo igual, si desearía haber tenido una madre distinta, un destino diferente. Y la verdad es que no lo sé, porque sin todo eso, no sería la mujer que soy ahora, y me costó tanto amarme que no quiero cambiar nada. Tierra Firme sigue funcionando. Seguimos recibiendo mujeres todos los meses. Algunas se quedan, otras vuelan. Cada una trae su historia. Cada una se lleva algo. Hemos tejido una red invisible que se extiende por barrios, ciudades, estados. Mujeres que un día dijeron basta. Mujeres que aprendieron a decir sí a ellas mismas. Una joven me escribió hace poco. Escuché tu historia mientras lavaba los trastes. Terminé de rodillas en el piso, llorando, porque entendí que no estoy sola, que lo que me pasó no fue mi culpa, que también puedo salir. Esa es la razón por la que decidí contar todo esto en este video. No para revivir viejas heridas, sino para abrir caminos, para tender una mano desde mi rincón del mundo y decirle a quien esté del otro lado de la pantalla, sí se puede. Duele, se llora, se cae, pero se puede. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, si sentiste que esta historia tocó algo dentro de ti, quiero pedirte algo con todo mi corazón. Comenta aquí abajo la frase, ya no me disculpo por ser yo. Esa será tu declaración, tu bandera, tu comienzo. Suscríbete al canal, no por mí, por ti, porque aquí en este espacio no solo contamos historias, nos contamos la verdad, sin máscaras, sin filtros, sin miedo, y comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser tu hermana, tu amiga, tu vecina o esa mujer que ves
todos los días en silencio y no sabes qué está cargando. Nunca sabes a quién puedes estar salvando. Este canal, este contenido, esta historia son 100% de autoría propia, creados con el propósito de traer luz a las zonas más oscuras del alma, inspirados en testimonios reales como el mío y como el de tantas otras. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por ser parte de esto. Y gracias, sobre todo, por existir. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la libertad no se pide, se vive.